Buenos días, continuamos con el ciclo de entrevistas del Instituto Intercolegial de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, conformado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Quinto, y el Colegio de Abogados de La Plata. En el día de hoy nos acompaña la arquitecta Soledad del Cueto. Ella coordina, trabaja y colabora con la candidatura de Florencia Saintut en el área de planeamiento urbano y urbanismo, y también el ingeniero Marcelo Moyano, que coordina el área de infraestructura y obras. Bueno, también está nuestro miembro del colegio Jorge Sarbo, que va a participar también de la charla. Bueno, bienvenidos y bienvenida. Y la intención es un poco como se viene planteando con los demás invitados, es conversar un poco sobre algunos ejes temáticos. El primero de ellos para nosotros tiene que ver con lo que es la accesibilidad regional. Sabemos que hay algunas obras en marcha, probablemente sean necesarias otro montón de obras. En ese sentido el municipio, digamos, tiene ahí una cuestión de superposición de jurisdicciones. Algunas de estas obras también generan algún tipo de dificultad con los vecinos, digamos, ya ha habido alguna serie de conflictos, no sé, la continuación de la autopista Presidente Perón en Villa Elisa, o la continuidad de la Ruta 6 al puerto, el paso a nivel de 1 y 32. ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Qué visión están trabajando al respecto? Bien, si te parece, cuento un poco, si querés, te enmarco un poco sobre qué ideas, sobre qué ejes, principios estamos trabajando, y después Marcelo te puede contar un poco las articulaciones que estamos haciendo a través de una mesa regional. Principalmente nosotros al transporte en realidad lo denominamos movilidad urbana, ¿no? Porque lo que ampliamos el concepto, porque el transporte es una parte de lo que tiene que ver con lo que es las arterias que articulan los movimientos, la matriz productiva de una ciudad, la matriz cultural, la matriz social. Entonces lo entendemos como un concepto más de movilidad, tanto de las personas como del transporte, como tanto a través del transporte como a través de cualquier otra movilidad que se pueda presentar. El automóvil, el tren, inclusive si hablamos a escala regional, hasta el puerto, ¿no? También la bicicleta, el monopatín, la moto y el caminante. Por eso lo preferimos pensar en un concepto de movilidad urbana. Y como te decía, creemos que la movilidad urbana debe estar pensada como las arterias del tejido urbano, que articula y genera los flujos y las llegadas, y le da forma a las llegadas a esa matriz productiva de la ciudad. Nosotros tenemos una ciudad bastante compleja porque tiene fundamentalmente una matriz administrativa, pero a diferencia de otras ciudades de neto corte administrativo, también aparece la matriz industrial y la matriz productiva del cordón fruto-hortícola, con una intensidad cultural, de actividad cultural, universitaria, y todo eso hace que haya un damero y una superposición de actividades bastante complejo. Inclusive tiene este rol de doble capitalidad, ¿no? Cabecera de partido, pero capital de la provincia de Buenos Aires. Central, también cabeza regional entre lo que es Berisso, Ensenada, Magdalena, Bransen, en toda una zona productiva que si se llega a dar, como creemos, ¿no? en una política pujante, que creemos y estamos convencidos que con Alberto Fernández y Cristina en la Nación y Axel en la provincia se va a dar el nexo entre el puerto de La Plata con el puerto Zárate Campana, va a generar un impulso importante y un impacto en la región que va a ser muy positivo para nosotros. Desde ese lugar es que nosotros analizamos los flujos de movimiento, ¿no? Desde ese lugar es que nosotros pensamos qué es lo posible. Y hay dos escalas a nivel urbano, una que tiene que ver con lo local, lo que puede y debe pensar el gobernante local, y otra más a nivel regional que tiene que ver no solo con la articulación con los distritos,
con los que se involucra estas interrelaciones, sino también con las decisiones provinciales, en este caso con la del puerto o con las de la autopista con Nación, ¿no? O con la del tren, por ejemplo, que son nacionales. Son instancias de negociación, de trabajo conjunto, de pensar el territorio en forma articulada. Es decir, no las podemos pensar solamente desde lo local. Por eso ahora le voy a dar paso después a Chiquito, como le decimos nosotros, a Marcelo, para que cuente un poco cómo se viene avanzando en ese sentido. Creo que va a haber un escenario muy interesante en el cual, permítanmelo decirlo de esta manera, se van a alinear los planetas en el sentido de que si llegamos a estar en el municipio, como estamos convencidos, con Florencia como intendenta, se va a dar una relación entre la nación, la provincia y la ciudad que va a ser inédita, porque la ciudad de La Plata, a pesar de que en otros momentos tuvo el mismo color político o formó parte del mismo gobierno, no tenían esta sintonía que nosotros estamos convencidos que va a tener de cara a esta gestión por delante. Claro, eso es digamos, uno de los motivos que nos movió a organizar este instituto, tiene que ver con esta cuestión, que a veces las cuestiones técnicas necesitan cierta articulación respecto de algunas cuestiones de orden jurídico, formal, digamos. Básicamente se ve mucho en esta región la superposición de jurisdicciones y las dificultades que eventualmente eso genera. Por eso también esto que vos decís es muy interesante y también, digamos, de alguna manera nos abre la puerta también al siguiente tema que tenía que ver con la movilidad urbana. Nosotros la pensábamos como movilidad de personas a nivel local, digamos, ¿no? En ese sentido. Y ahí también, digamos, por ejemplo, en la cuestión del transporte público, el tema de jurisdicciones tiene un rol y, digamos, y ustedes cómo están viendo, digamos, la idea esta, ¿no? de organizar la movilidad a partir de, bueno, ya sea del transporte público, de ordenar el tránsito o de no sé qué otras acciones están pensando. ¿Charlo yo o crees que sí, yo a lo mejor lo que antes de contestarte eso quería sumarme, porque estamos hablando del tema regional anteriormente, y contar un poco lo que se está haciendo a tema regional, porque no estamos esperando a acceder al gobierno para desarrollar políticas. Primero una cosita adicional, digo, cuando nosotros concebimos la movilidad, también tenemos en cuenta que hay una situación muy injusta en la movilidad, que está organizada inclusive solamente para la movilidad de los automóviles y quedan afuera del esquema los peatones en general y en particular, y a veces con mayores inconvenientes, las personas con discapacidad y las personas mayores. Entonces, la idea, así como acotación breve, es que el esquema urbano de movilidad incluya a todos los actores que utilizan la movilidad en la ciudad y que todos tengan acceso a una movilidad igualitaria, digamos, ¿sí? Eso como un punto a subrayar, porque no es poca cosa, digo, porque eso va a llevar a una modificación muy grande en el tiempo, a mediano plazo, de muchas de las cuestiones de señalización, de movimiento, ¿sí? Eso, y además el hecho de que la ciudad tiene una alta movilidad concentrada en el casco y nosotros entendemos la ciudad como un todo, y la gestión va a estar, uno de los objetivos de la gestión de Florencia también es que la zona, lo que mal se llama zona periférica, ¿sí? Que en realidad es un pedazo de la ciudad que no tiene completado los servicios urbanos y que tiene la falta de acceso a algunos derechos, se pueda desarrollar también plenamente. Y eso involucra un cambio, una intervención muy fuerte en el área de movilidad, de transporte y de tránsito. Con respecto al tema regional, nosotros siempre tuvimos la visión de que La Plata sola no puede desarrollarse si no se desarrolla junto con Berisso y Ensenada, porque además cuando vos lo ves desde arriba, una foto de la región, se nota claramente que no hay una división entre La Plata, Berisso y Ensenada, sino que es todo un solo paquete. Con el puerto, con el aeropuerto, con las urbanizaciones, con todo. Y desde ese punto de vista, desde hace un tiempito venimos trabajando algunos compañeros que pertenecen a equipos técnicos de Florencia, entre los que me incluyo, está Sole, compañeros de Fabián Cagliardi y compañeros de Mario Seco, que en la esperanza en que a partir de diciembre, los 3 municipios estén gobernados por compañeros del mismo espacio político, se puedan coordinar políticas locales en una regional y, por supuesto, coordinadas también con la provincia, ¿no? Porque hay algunas obras de infraestructura que sobrepasan la escala regional, la escala local y regional, y necesariamente
involucran a sectores provinciales. Desde ese punto de vista, el objetivo nuestro está estructurado a partir de la producción y la generación de trabajo. El polo del Puerto de la Plata, que se entiende como la zona franca, el Puerto de la Plata y la terminal de contenedores hoy concesionada a Tecplata, tiene capacidad de desarrollarse sin necesidad de demasiada infraestructura agregada, porque tiene capacidad de desarrollo propio. De hecho, está funcionando. Tiene una capacidad ociosa, pero que inclusive con la misma infraestructura urbana que tiene puede funcionar. El problema va a ser el impacto que va a generar el incremento de esa actividad en las zonas urbanas, ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos trabajando para ver de qué manera, estamos viendo las opciones de qué manera, sabiendo que ese proceso, entendiendo que el proceso de desarrollo productivo y generación de trabajo va a ser un proceso que se va a ir dando, esa zona va a empezar a trabajar más y va a haber más movimiento, con el beneficio que da para todos los habitantes, y eso hay que trasladarlo a acciones ¿cómo es?, de compensación desde el punto de vista urbano para que ese aumento, ese crecimiento no perjudique la calidad de vida de los habitantes, ¿sí? Así que bueno, en esas cosas estamos trabajando. Perdón. No, está muy bien. Volvemos, si querés. No, te preguntaba, Sí. por eso, digamos, respecto ya, digamos, por ahí no digo a nivel micro, porque claramente es como decís vos, digamos, decir, se piensa una estrategia que de alguna manera estructura el territorio para después intervenir el territorio por ahí en lo local, en lo puntual. Entonces, en ese sentido, la pregunta iba para el lado de, bueno, a nivel movilidad, sobre todo, digamos, de las áreas centrales que tienen su complejidad en términos de ordenamiento, digámoslo así, y de priorización, como bien comentaban ustedes, digamos, para el peatón, para medios no motorizados, para, bueno, para personas con dificultades de desplazamiento y demás. Digamos, ¿qué tipo de ideas están? No, a ver, venimos pensando varias cosas en distintas escalas. Sí entendemos de que en una primera instancia va a haber cuestiones de urgencia a atender, que no sabemos bien exactamente con qué nos vamos a encontrar, que parece simple, pero nos parece que es el nudo del problema, ¿no? Va a haber, van a estar, que son cosas negociables sin dinero en esta primera instancia, pero que va a tener que ver con los contratos con las empresas de transporte público, por ejemplo. Nosotros entendemos de que esos contratos se vienen renovando automáticamente y no hay margen como para pensar nuevos circuitos, repensar el tema de los subsidios. Así que nos parece que va a haber una primera instancia de charla y conversación con ellos para ver qué es lo posible para poder avanzar. Porque nosotros estamos pensando en una ciudad integrada, como bien decía Marcelo, y no queremos una ciudad concentrada en el centro, que es parte del problema del transporte, porque vos tenés que hacer, en una familia tiene que venir a hacer un trámite de ANSES, de idioma, un certificado de DNI, y se traslada de Olmos a La Plata. Eso implica un traslado, tiempo enorme. Entonces, uno de los conceptos con el que estamos trabajando es la idea de ciudad policéntrica, en el cual, así como el residente de Los Hornos o el residente de Citibel puede resolver sus cuestiones cotidianas en el propio centro de su localidad, pensar de que otras localidades que hay en la ciudad, como puede ser Villa Elvira, como puede ser Olmos, como puede ser Romero, puedan tener su propio subcentro con actividades que tengan que ver no solamente con la gestión concreta municipal, sino con delegaciones provinciales y nacionales, y además también con actividades económicas que tengan que ver con ferias, con centros culturales, con parques, ¿no? Digo, pensar un subcentro con una vida social, eso reduce la cantidad de movilidad, porque vos estás generando áreas de trabajo, servicio, pero también hay que pensar un circuito diferente, en donde empiece a articular esos subcentros en forma no tan radial, sino transversal al territorio. Entonces eso genera pensar una red vial distinta, una red de movimientos diferente, pensar una de las cosas que veíamos, que esto me gustaría que lo cuente Marcelo, digo, pensar también en un transporte más saludable, con otros tipos de tecnologías, pensar paradas más digo, las paradas es terrible, ¿no? Son lugares, cosas tan sencillas como lo que tiene que ver parar un colectivo, realmente es
una odisea la persona que está ahí, una mujer que tiene que ir a la mañana a trabajar o que vuelve a la noche, es un lugar desamparado, en invierno es horrible, oscuro, bueno, pensar el cotidiano, el tránsito cotidiano de un peatón, como decía, de una mamá con chicos, de una persona mayor, de una persona con alguna discapacidad, de un hombre que tiene que ir a trabajar a las 4 de la mañana a una obra. Bueno, pensar ese tránsito, ¿no?, de la persona de a pie, su cotidiano, cómo hacérselo mejor. Eso va a permitir esto que hablábamos de los subcentros, de pensar una ciudad policéntrica, ¿no?, de pensar otros recorridos, va a requerir rediscutir esos contratos. Bueno, todo eso va a llevar tiempo, pero está bueno tenerlo en agenda y pensarlo. Perdón, pero en el marco de esa coyuntura que decís vos, digamos, también suelen haber temas, de hecho los hay, digamos, por ejemplo, ahora está la cuestión del Uber, sí. Bueno, digamos, las tensiones que hay con el resto de los transportistas, digamos, taxis, remises que están instalados. En ese sentido, ¿qué visión hay? Nosotros tenemos como, cuando hablo de nosotros, hablo del espacio político, ¿no? Y nosotros somos militantes de un espacio político y más allá de la decisión propia y de la ejecución que tome Florencia en el caso de que sea intendenta, hay una base conceptual que nos une a todos. Y nuestra base conceptual se para en este punto de vista desde que nunca es bueno, cuando uno está ejecutando una política, ponerse al menos en lo que conseguimos nosotros, desde el punto de vista del que manda y el que toma las decisiones, los demás tienen que obedecer. Ante soluciones problemáticas, nosotros estamos convencidos que la mejor solución es primero sentar a las partes involucradas, a todos los actores económicos, sociales, todo lo que tengan que ver sobre determinada temática, discutir la problemática, ver las posibilidades de solución y después sí, la potestad que tiene el Poder Ejecutivo de tomar decisiones sobre determinadas situaciones la va a ejercer Florencia como corresponde, pero la primera instancia siempre es una instancia, si quiere llamarla de negociación, nosotros la llamamos de consenso, inclusive con consensos locales, porque a veces alguna problemática es local y necesita la participación del vecino que está en ese lugar para poder intervenir. Y eso va a ser un mecanismo constante en nuestra gestión, porque lo hemos hablado mucho y se sabe, de enfrentar cualquier tipo de problemática que surja, la pequeña o la grande. Y después, bueno, con todas las cartas en la mesa, obviamente se tomará una decisión, que eso sí está en manos de Florencia. Yo a lo mejor, no sé si me extiendo, pero nosotros tenemos la visión de la movilidad desde el punto de vista de los derechos, no desde el punto de vista de las acciones. Nosotros tenemos un diagnóstico de que la gente tiene imposibilidad de acceder a derechos para moverse. Te doy un ejemplo. Nosotros trabajamos mucho con la gente de discapacidad, en la parte de deporte, inclusive tenemos muchos compañeros que trabajan con el área de discapacidad. El otro día hablaba con un compañero nuestro, Gerardo Burgos se llama él, que es una persona excelente, más allá de la cuestión militante, y él me decía algo que a mí me desarmó, y mirá que yo vivo en esta ciudad desde que nací, y él me decía que él organiza su día en función de la ubicación de los baños. Claro, es algo ilógico. Yo cuando me lo dijo, digo, ¿cómo fue que no me di cuenta antes? Tiene razón. Cualquier persona normal, nosotros inclusive somos un poco más grandes, tenemos más necesidad de baño que los jóvenes, le digo, pero uno tiene a disposición cualquier baño, digamos, cualquier baño público uno puede entrar. Bueno, él no, él tiene, obviamente se mueve en su vehículo, tiene la posibilidad de tener un vehículo propio en el que se puede mover, es una persona que no tiene, o sea, tiene determinados recursos que otra gente no tiene, pero así todo él tiene coartada su libertad de movilidad dentro de la ciudad en función de los accesos. Él pregunta dos cosas cuando lo invitas al lugar. Hay acceso para discapacitados y después se pregunta el tema de los baños, porque le coarta su posibilidad de moverse. Bueno, ese tipo de derechos que a veces están invisibilizados para la mayoría de la gente, nosotros también los queremos tomar en cuenta. Y las personas mayores involucran también eso, porque hay mucha conectividad entre la incapacidad de acceder a derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores, porque hay muchas temáticas comunes en los dos. Lo doy como ejemplo, digo, como para ver desde qué visión nosotros lo vamos a encarar. De hecho, la problemática de la accesibilidad, digamos, por supuesto que está con las personas mayores y las personas con discapacidades, pero digamos, evidentemente también, como decías vos, en la mal llamada periferia hay dificultades de accesibilidad, digamos, en parte por la falta de descentralización puede ser, digamos, en parte también por la falta de infraestructura para desplazarse, ¿no? Porque de hecho a veces se plantea, no sé, la bicisenda en términos de paseo, pero en realidad
la bicisenda es... Sí, es un tema, la va bicisenda, bastante ya que más sacás, allá de eso, digamos, ¿no? yo le agregaría al tema de la población, le agregaría la mamá con nenes, ¿no? Digo, también, que es también, te acuerdas, digo, cuando tiene más de 2, es todo un tema, ¿no? Incorporaría. Pero bueno, el tema de la bicisenda lo hemos charlado mucho. Digo, no, nosotros creemos que una ciudad, un casco céntrico, si tuviera un transporte público y se evitara el transporte privado, ¿no? Tuviera un transporte público hoy hablábamos previo a la entrevista, con carriles exclusivos, de verdad, ¿no? Esta cosa que es un híbrido que no sabes qué es, con reglas claras, con señalizaciones concretas. Podría pensarse en una bicisenda en el casco, pero de la manera que está planteado, realmente es de un nivel de irresponsabilidad absoluta, porque primero que no hay señalizaciones. El que camina, el peatón, volvemos a las personas con discapacidad, a las personas mayores que van caminando, el que viene en bicicleta se la lleva por delante. Los cruces que son contrarios no tienen coincidencia con los cruces de los autos. No sé quién lo pensó. Aparte están las bicisendas, está el carril por donde pasa el auto y dejaron los estacionamientos. Entonces están esos palitos que generan que en vez de resolver el problema lo complejizan más. No es que estamos en contra de la bicisenda, estamos en contra de cómo está planteado. Seguro, sí. No es seguro como está planteado. Después seguramente sería fantástico pensar en todos los tipos de movilidades y esa es una más, ¿no? Y bueno, y con respecto a nos gusta no hablar de periferia, sino de la integralidad, sino de los barrios de la ciudad. Sí, lo que no solo falta infraestructura, sino conectividad, ¿no? Entonces, vos querés ir de Romero a Abasto y te tenés que venir hasta el centro. No podés ir por la 137, no hay un colectivo que te lleve de la 137 o de la 155 o de la 147. Digo, no están pensadas esas conectividades. Y si ahí pasan uno y si pasan, o... claro, son rondines que eso es un problema, ¿no? Son un problema. Bueno, les agradecemos mucho su presencia, les deseamos éxitos. Yo te puedo aclarar una cosita más chiquitita. Sí, cómo no. Nos presentaste como los coordinadores o algo y en realidad, hay que aclararlo, no somos los únicos. Digo, en el espacio político que tiene Florencia hay gente, en realidad estamos trabajando más en red. Algunos nos ocupamos de algunas cosas, algunos de otras, y no hay un encargado oficial que maneja las cosas, sino que nosotros tenemos grupos de discusión y participamos, pero funcionamos más en red. Era para aclarar, para que no quede como que somos los encargados de todo, nada más. Te agradezco habernos invitado.